Usted está a punto de disfrutar Universo Pyme. Conduce Eduardo Torreblanca Jax. ¿Recuerdas una experiencia en donde hayas enojado, donde hayas explotado? Y cuando esto comúnmente pasa, Laura, Lalo, yo. Recordamos experiencias en donde nos detonamos en el enojo fuertemente, y esto pasa en las empresas, esto pasa en las familias, esto pasa en todos lados, y el enojo es igual a necesidades no cubiertas. ¿Qué significa? Cuando los matrimonios discuten, cuando el jefe, el director discute con el subordinado, cuando los hermanos discuten, pelean, cuando la pareja, y esto me he encontrado que la familia y la pareja, a veces no les interesan los proyectos empresariales, sino los proyectos de familia o de pareja, discuten, es porque hay muchas necesidades que no están cubiertas. Y un caso en particular, comúnmente me encuentro con matrimonios y parejas de novios. Cuando ellos discuten, lo que hay ausente ahí son necesidades inconclusas. ¿Y qué significa? La necesidad de respeto, la necesidad de admiración, la necesidad de atención, la necesidad, por supuesto, de cariño y de afecto. Cuando esto se rompe, automáticamente el enojo tiene dos consecuencias. El enojo hacia uno mismo y el enojo hacia el otro. Cuando es hacia uno mismo, detona comúnmente, y su punto final es la tristeza. Y cuando el enojo se provoca con el otro, su fin último es la violencia o el chisme. Entonces, por eso en las empresas, gobiernos, instituciones públicas, privadas, cuando las personas en las áreas de trabajo están enojadas, está el famoso radiopasillo. Porque comúnmente vivimos enojados, porque estamos completamente, o con algunas áreas de nuestra vida, con necesidades que no están cubiertas. ¿Y qué es lo que se provoca? Hay un bloqueo natural de no hablar con la otra persona. Hay un bloqueo que insta o que invita mucho a retirarse de platicar asertivamente con la otra persona. Entonces, estos ejemplos pueden ser como muy claros de lo que puede representar el enojo en cualquier ámbito. Hay que atenderlo como determinados padecimientos fisiológicos o físicos. Lo atacas desde el principio, porque si lo dejas que madure o que se complique o que crezca... Es como una bola de nieve, Eduardo. Después no, Radio Pasillo es toda una institución en las grandes empresas, ¿eh? ¿Y cuántas empresas no se han ido abajo precisamente por esta dinámica de no resolver sus conflictos internos, lo que provoca? ¿Cuántos matrimonios? Una señora comentaba, si yo hubiese aprendido esta técnica antes, no hubiera tenido 3 divorcios. Porque eso, ¿3? Yo a mí se me hace que tuvo 2 problemas. Pues, 2. Pues sí, la intención es que era una mujer, y ella lo reconoce, igual en los hombres, que a veces estamos proyectando, estamos echando la culpa al otro de lo que nos está pasando en la vida. Y en esta técnica lo que invita mucho es, en la autocrítica, trabajar el enojo propio para detectar qué no está cubierto en mi necesidad, para que a partir de ahí, sin la otra persona, yo trabaje en mi autoestima, en mi aceptación, en mi en ser autogeneroso, para a partir de ahí trabajar los conflictos que desarrolla Expresa de César Lozano Vázquez. Hablas, por ejemplo, de el liderazgo. ¿Cómo se ejerce y sobre todo cómo se obtiene el liderazgo? Es un proceso. El liderazgo es un proceso. La palabra líder por sí misma significa aquel que guía. Sin embargo, va mucho más allá en este proceso. ¿Qué significa? Descubrir cualidades, habilidades, talento y reconocer aquello en lo que no somos fuertes. Eso nos invita a estar en la sintonía de la autenticidad. Muchos líderes hoy en día somos repetidores de conductas. Y la propuesta que se genera a partir de este liderazgo y desarrollo humano es reconocer cuáles son esas habilidades de las cuales yo soy capaz para poder conducir un proyecto, ya sea voluntario, ya sea social, ya sea productivo o ya sea económico. Y este proceso, hoy en día, por ejemplo, la oferta en los jóvenes caduca mucho porque no hay experiencia. Sin embargo, al hablar de proceso, puede iniciar en actividades de voluntariado, y hay infinidad de organizaciones de la sociedad civil en el tercer sector que están apoyando en medio ambiente, en desarrollo rural, campesinos, indígenas, migrantes, jóvenes de calle, proyectos productivos para
campesinos en sus comunidades. E incluso esto, una capacidad de un buen líder, también es un buen articulador. Hay una pregunta que comúnmente se da, si el líder nace o se hace. Y yo creo que nace y se hace. ¿Qué significa esto? Desde la programación neurolingüística, ahorita que me preguntabas estos datos, hay un estudio que dice que Jorge González, que el 55% de la comunicación es corporal, el 33% está en los tonos de voz y el 7% solamente está en los contenidos. No me digas. ¿Qué quiere decir? Si por tener los dos primeros, el otro puede pasar por desapercibido. No necesariamente, porque si yo desconozco un tema del cual estoy hablando, automáticamente estos dos se demeritan. Es una suma. ¿Qué quiere decir esto? El líder nace, pero también hay muchos líderes, por ejemplo, tuve oportunidad de trabajar con menores infractores dentro de los centros de diagnóstico. Y había una capacidad de liderazgo en los muchachos mal enfocada. Y hay otros líderes que hemos encontrado en universidades, en empresas, en gobiernos, sociedad civil organizada, que bien orientados y bien acompañados encuentran un potencial enorme en su autoestima, en su capacidad para liderar otros grupos u otros proyectos. Al final este 93% representa mucho como un pequeño bebé, por ejemplo. Cuando dicen, no es que el líder se hace. Un bebé, en su corporeidad, en su naturaleza, cuando sean papás, va a desprender amor, ternura, generosidad, va a impulsar, va a motivar al matrimonio para que siga adelante, en el caso de que así sea. ¿Qué quiere decir? El bebé no expresa, el bebé no dice palabras, todo con su cuerpo y todo con esa capacidad de amor por sí misma, está generando ya en sí misma una capacidad de liderazgo en el niño. Entonces por eso el niño nace. Sí. Y es importante que se vaya educando para que pueda, a partir de su autenticidad y de su autoconocimiento, descubrir sus potencialidades para guiar a otros.